La lluvia caía con una persistencia cruel sobre los cristales del Mercedes negro, creando un velo de agua que difuminaba las luces de la ciudad de Madrid. Alexandre Monteiro observaba el cementerio de la Almudena desde la distancia, sus ojos grises fijos en las lápidas que apenas podía distinguir a través de la tormenta. 3 años. 3 años exactos desde que había enterrado a Miguel, su hermano menor, en ese lugar que ahora visitaba solo en las fechas más dolorosas. Su mano derecha se aferró al volante con una fuerza que hizo que sus nudillos se tornaran blancos como el mármol. El reloj del tablero marcaba las 11 de la noche, pero Alexandre no tenía prisa por llegar a ningún lado. Su penthouse en el centro de la ciudad lo esperaba vacío y silencioso, como siempre, como había estado durante los últimos años desde que decidió que las relaciones humanas eran un lujo que no podía permitirse. A los 35 años, Alexandre había construido un imperio financiero que se extendía por toda Europa y América Latina. Había convertido la modesta empresa familiar en una corporación valorada en miles de millones de euros. Había multiplicado por 10 la fortuna que heredó de sus padres. Había demostrado al mundo entero que los Monteiro eran sinónimo de éxito y poder. Pero todo ese éxito se sentía hueco cuando recordaba la última conversación que había tenido con Miguel. Una pelea brutal, llena de palabras envenenadas y reproches que habían destrozado la relación entre los hermanos de forma irreversible. Alexandre había acusado a Miguel de ser un irresponsable, un soñador que estaba tirando su vida por la borda por una mujer que obviamente solo buscaba su dinero. Miguel había defendido a Sofía con una pasión que había enfurecido aún más a Alexandre, quien estaba convencido de que su hermano menor estaba siendo manipulado por una cazafortunas experta. Sofía Rivera. El nombre resonaba en su mente como un eco doloroso. Una mujer de 23 años que había llegado a Madrid como estudiante de intercambio desde Colombia, hermosa, inteligente, con esa mezcla de inocencia y sensualidad que había hechizado completamente a Miguel desde el primer momento en que la vio en la universidad. Alexandre había intentado advertir a su hermano sobre los peligros de enamorarse tan intensamente de alguien que venía de un mundo tan diferente al suyo. Pero Miguel se había negado a escuchar razones. El matrimonio había sido una ceremonia íntima, casi secreta, que había enfurecido a la abuela Esperanza y había profundizado la grieta entre los hermanos. Alexandre se había negado a asistir, convencido de que estaba protegiendo el legado familiar de una mujer que solo buscaba asegurar su futuro económico. Esa decisión se había convertido en el mayor arrepentimiento de su vida cuando, apenas 6 meses después, Miguel murió en un accidente automovilístico mientras conducía bajo una tormenta similar a la que ahora azotaba Madrid. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos torturantes. La pantalla mostraba el nombre de Catalina Vega, su secretaria personal, y la única mujer que había logrado mantener una relación cercana con él en los últimos años. Catalina era hermosa, eficiente y, lo más importante, entendía perfectamente las reglas de su relación: pasión sin compromiso, compañía sin ataduras emocionales. Alexandre respondió con su voz habitual, controlada y profesional, pero lo que escuchó del otro lado de la línea hizo que su mundo se tambaleara. Catalina había recibido una llamada de Esperanza Monteiro, su abuela, con noticias que habían alterado a la matriarca de la familia hasta el punto de exigir una reunión urgente al día siguiente. Sofía había regresado a Madrid, pero eso no era todo. Había regresado acompañada de una niña pequeña, una criatura de aproximadamente 2 años, que según los rumores que ya circulaban por los círculos sociales más exclusivos de la capital, tenía un parecido innegable con la familia Monteiro. Los mismos ojos verdes que habían caracterizado a 4 generaciones de su linaje, la misma forma del rostro que Alexandre podía reconocer en las fotografías familiares que colgaban en la mansión ancestral. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante 3 años, había vivido con la certeza de que la muerte de Miguel había cerrado para siempre el capítulo más doloroso de su vida. Se había convencido de que podía seguir adelante sin mirar atrás, enfocándose exclusivamente en los negocios
y en construir un legado que honrara la memoria de su hermano sin tener que enfrentar las emociones complicadas que rodeaban su muerte. Pero ahora Sofía había regresado, y la posibilidad de que Miguel hubiera tenido una hija cambiaba todo el panorama que Alexandre había construido cuidadosamente durante estos años. Si la niña era realmente de sangre Monteiro, eso significaba que existía una heredera directa de la fortuna familiar, alguien con derechos legales que podrían complicar todos los planes de expansión que Alexandre había desarrollado. Más allá de las implicaciones legales y financieras, sin embargo, la idea de que pudiera existir una parte de Miguel que seguía viva en el mundo despertaba en Alexandre emociones que había enterrado tan profundamente que había olvidado su existencia. Una mezcla de esperanza y terror, de culpa y curiosidad, que lo hizo sentir más vulnerable de lo que había estado en años. Terminó la llamada con Catalina y se dirigió hacia el distrito donde, según la información que su abuela había conseguido a través de sus contactos, Sofía había alquilado un pequeño apartamento. No tenía intención de confrontarla esa misma noche, pero necesitaba ver con sus propios ojos que realmente había regresado, que no era una pesadilla o una alucinación producto de la fecha dolorosa que acababa de conmemorar. El edificio era modesto, un contraste dramático con el lujo que Sofía había conocido durante su breve matrimonio con Miguel. Alexandre apareció su Mercedes en la acera opuesta y observó las ventanas iluminadas del tercer piso, donde, según sus fuentes, vivía la mujer que había obsesionado sus pensamientos durante 3 años, aunque jamás hubiera admitido esa obsesión ni siquiera ante sí mismo. Por un momento, una sombra se movió detrás de las cortinas, una silueta femenina que hizo que su corazón se acelerara de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Era ella. Después de 3 años de ausencia, de rumores contradictorios sobre su paradero, de noches en las que se había preguntado si habría regresado a Colombia para siempre, Sofía estaba allí, a menos de 50 metros de distancia. Alexandre se quedó sentado en su auto durante casi 1 hora, luchando contra impulsos contradictorios. Una parte de él quería subir esas escaleras, tocar su puerta, exigir respuestas sobre la niña y sobre por qué había regresado precisamente ahora. Otra parte, la que había aprendido a controlar sus emociones con disciplina férrea, le decía que debía ser estratégico, que debía reunir más información antes de hacer cualquier movimiento que pudiera comprometerlo emocional o legalmente. Finalmente, la razón venció sobre el impulso. Alexandre arrancó el motor y se dirigió hacia su penthouse, pero durante todo el trayecto no pudo apartar de su mente la imagen de esa sombra moviéndose detrás de las cortinas. Sofía había cambiado. Eso era evidente incluso en la brevedad de lo que había visto. Ya no era la joven de 23 años que se había casado con Miguel, sino una mujer que había enfrentado la pérdida, la soledad y aparentemente la maternidad en solitario. Esa noche, Alexandre no pudo dormir. Se quedó despierto en su estudio, rodeado de los retratos familiares que normalmente ignoraba, estudiando especialmente una fotografía donde él y Miguel aparecían de niños en los jardines de la mansión familiar. Miguel tenía esa sonrisa traviesa que Alexandre recordaba con una claridad dolorosa, esos ojos verdes brillantes que ahora, según los rumores, podían estar vivos en el rostro de una niña que nunca había conocido. La culpa que había cargado durante 3 años se intensificó hasta volverse casi insoportable. Si Miguel había tenido una hija, si había muerto sin saber que iba a ser padre, entonces la pelea que habían tenido adquiría dimensiones aún más trágicas. Alexandre recordaba perfectamente los últimos momentos de esa conversación. Miguel había intentado decirle algo importante, algo sobre Sofía y sobre planes futuros, pero Alexandre había estado demasiado furioso, demasiado convencido de que su hermano estaba siendo manipulado como para escuchar con atención. Ahora se preguntaba si Miguel había intentado contarle sobre el embarazo, si había buscado su bendición o su consejo como hermano mayor, y él lo había rechazado con la crueldad que solo alguien que ama profundamente puede mostrar cuando se siente traicionado. La posibilidad de haber perdido la oportunidad de reconciliarse con Miguel antes de su muerte, de haber conocido a su sobrina,
de haber sido el tío que la niña merecía tener, lo llenaba de una amargura que se mezclaba peligrosamente con algo que se parecía mucho a la desesperación. Cuando finalmente amaneció, Alexandre había tomado una decisión que sabía que cambiaría el curso de su vida cuidadosamente controlada. Iba a buscar a Sofía, iba a conocer a la niña y finalmente iba a obtener las respuestas que necesitaba para cerrar el capítulo más doloroso de su pasado, sin imaginar que en realidad estaba a punto de abrir uno completamente nuevo. El Parque del Retiro se extendía como un oasis verde en el corazón de Madrid, sus senderos serpenteando entre árboles centenarios que habían sido testigos de generaciones de historias de amor, despedidas y reencuentros. Alexandre Monteiro había llegado temprano esa mañana, eligiendo un banco estratégicamente ubicado cerca del área de juegos infantiles, donde, según la información que había recopilado, Sofía solía llevar a la niña cada día después del desayuno. Sus manos temblaron ligeramente mientras ajustaba los gemelos de platino de su camisa. A los 35 años, Alexandre había enfrentado negociaciones multimillonarias, había cerrado acuerdos que decidían el destino de miles de empleados, había mantenido la compostura ante los inversores más implacables del mundo financiero. Pero la perspectiva de ver nuevamente a Sofía Rivera después de 3 años lo llenaba de una ansiedad que no había sentido desde la adolescencia. El sol de octubre creaba un juego de luces y sombras sobre los senderos empedrados cuando finalmente la vio. Sofía caminaba lentamente hacia el parque, llevando de la mano a una niña pequeña que saltaba con la energía típica de los 2 años. Incluso desde la distancia, Alexandre pudo notar los cambios que el tiempo había traído a la mujer que una vez había considerado su enemiga. Ya no era la joven de 23 años que se había casado con Miguel. A los 26, Sofía había adquirido una elegancia madura que la hacía aún más hermosa de lo que Alexandre recordaba. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros y vestía un abrigo de lana beige que resaltaba su figura esbelta, pero que hablaba de una economía cuidadosamente administrada, muy diferente al lujo despreocupado que había conocido durante su matrimonio. Pero fue cuando vio a la niña que Alexandre sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Elena, como había averiguado que se llamaba, era una versión en miniatura de Miguel. No solo tenía los ojos verdes característicos de la familia Monteiro, sino también esa sonrisa traviesa que había sido la marca distintiva de su hermano menor desde la infancia, la forma en que inclinaba la cabeza cuando algo llamaba su atención, la manera en que sus rizos castaños se movían cuando corría. Cada gesto era un eco doloroso y maravilloso del hombre que Alexandre había perdido. La culpa se apoderó de él como una ola gigantesca. Durante 3 años había asumido que Miguel había muerto sin dejar descendencia, que él era el único responsable de continuar el linaje familiar. Había vivido con la amargura de saber que las últimas palabras entre hermanos habían sido de reproches y desconfianza. Pero ahora, viendo a esa niña que era claramente de sangre Monteiro, se daba cuenta de que había fallado no solo como hermano, sino también como tío. Elena se había separado ligeramente de Sofía para perseguir a una paloma que picoteaba migas cerca de una fuente. Fue en ese momento cuando Alexandre tomó la decisión impulsiva de acercarse. Sus piernas lo llevaron casi sin que se diera cuenta hasta quedar a pocos metros de Sofía, quien estaba concentrada vigilando los movimientos de su hija. Cuando ella finalmente levantó la mirada y lo vio, el tiempo pareció detenerse. Los ojos de Sofía, de un marrón profundo como el chocolate, se llenaron de una mezcla de sorpresa, dolor y algo que Alexandre no supo interpretar. Durante un momento que se sintió eterno, se miraron en silencio, cargando ese encuentro con 3 años de palabras no dichas, de reproches mutuos, de una historia que había quedado dolorosamente incompleta. Sofía había envejecido, pero de una manera que la hacía más hermosa, más intrigante. Había líneas muy finas alrededor de sus ojos que hablaban de noches de llanto, de preocupaciones económicas, de la responsabilidad de criar sola a una niña en un país extranjero. Pero también había una fortaleza nueva en su postura, una dignidad que Alexandre no recordaba haber visto en la joven que se había casado con su hermano. La primera palabra que salió de los labios de Sofía
fue el nombre de él, pronunciado con un tono que mezclaba incredulidad y cautela. Alexandre había ensayado ese momento durante toda la noche. Había preparado discursos sobre herencias y responsabilidades familiares, pero cuando finalmente estuvo frente a ella, todas las palabras se desvanecieron. Elena eligió ese momento para regresar corriendo hacia su madre, tropezando ligeramente y cayendo sobre el césped con esa gracia natural de los niños pequeños. Se levantó riendo, sacudiéndose la tierra de las manos, y fue entonces cuando notó la presencia del extraño que conversaba con su madre. Los ojos verdes de la niña se fijaron en Alexandre con esa curiosidad sin filtros que caracteriza a los niños de su edad. Alexandre se sintió completamente desarmado por esa mirada, por el parecido innegable con Miguel, por la forma en que Elena inclinó la cabeza exactamente como solía hacer su hermano cuando evaluaba a una persona nueva. Sofía se acercó rápidamente a Elena, tomándola en brazos con un gesto protector que Alexandre interpretó como desconfianza hacia sus intenciones. La tensión entre ellos era palpable, cargada de historia, de dolor no resuelto, de acusaciones que nunca habían sido completamente aclaradas. Alexandre logró encontrar su voz para preguntar por la salud de ambas, una cortesía que sonó formal y fría incluso para sus propios oídos. Sofía respondió con la misma frialdad, pero Alexandre pudo notar que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía a Elena. Después de 3 años, seguía siendo vulnerable a su presencia, aunque claramente luchaba por no demostrarlo. La conversación que siguió fue tensa, llena de subtextos y palabras cuidadosamente elegidas. Sofía le explicó que había regresado a Madrid porque Elena tenía derecho a conocer la ciudad donde había nacido su padre, que quería que creciera entendiendo sus raíces familiares a pesar de las circunstancias dolorosas que rodeaban la muerte de Miguel. Alexandre notó que Sofía evitaba mirarlo directamente mientras hablaba y que sus respuestas eran breves, como si estuviera cumpliendo con un protocolo social más que expresando sus verdaderos sentimientos. Era evidente que había esperado este encuentro, que sabía que su regreso no pasaría desapercibido para la familia Monteiro. Cuando Alexandre preguntó directamente sobre la paternidad de Elena, Sofía levantó la cabeza con una dignidad feroz que lo sorprendió. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar mientras le confirmó lo que él ya sabía. Elena era hija de Miguel, concebida pocas semanas antes del accidente, y él había muerto sin saber que iba a ser padre. La revelación, aunque esperada, golpeó a Alexandre con una fuerza devastadora. Miguel había intentado decirle algo importante en su última conversación, había buscado su consejo sobre algo que claramente lo preocupaba, y Alexandre había estado demasiado furioso, demasiado orgulloso como para escuchar. Ahora se daba cuenta de que su hermano había querido contarle sobre el embarazo, había buscado su bendición para ser padre, y él lo había rechazado con palabras que se habían convertido en las últimas que intercambiarían. Elena comenzó a inquietarse en los brazos de su madre, señalando hacia los columpios, con la insistencia típica de su edad. Sofía la bajó al suelo, pero mantuvo su mano firmemente agarrada mientras la niña tiraba hacia el área de juegos. Fue entonces cuando Alexandre hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Se arrodilló al nivel de Elena y le preguntó si le gustaría que la empujara en el columpio. La niña lo miró con esos ojos verdes que eran tan parecidos a los de Miguel que Alexandre sintió que el corazón se le comprimía en el pecho. Sofía dudó por un momento, claramente debatiéndose entre su instinto protector y el reconocimiento de que Alexandre tenía derecho a conocer a la hija de su hermano. Finalmente asintió, pero con una advertencia silenciosa en su mirada que Alexandre entendió perfectamente. Elena era lo más importante en su mundo y no toleraría que nadie la lastimara. Los siguientes 20 minutos fueron una revelación para Alexandre. Empujar a Elena en el columpio, escuchar su risa cristalina, ver cómo confiaba en él con la facilidad natural de los niños, despertó en él sentimientos que había creído extintos. No solo la conexión obvia con Miguel, sino algo más profundo. Un instinto protector, un cariño inmediato, una sensación de completitud que no había experimentado en años. Sofía los observaba desde un banco cercano,
y Alexandre pudo notar que su expresión se había suavizado ligeramente. Ver a Elena interactuar con él, ver que la niña respondía positivamente a su presencia, parecía estar removiendo algo en ella también. Cuando finalmente fue hora de irse, Elena se despidió de Alexandre, con un abrazo espontáneo que lo dejó completamente desarmado. La niña había heredado no solo los rasgos físicos de Miguel, sino también su capacidad para conectar emocionalmente con las personas de manera inmediata y genuina. Sofía recogió sus cosas en silencio, pero antes de marcharse, se volvió hacia Alexandre con una expresión que mezclaba determinación y vulnerabilidad. Le dijo que Elena tenía derecho a conocer a su familia paterna, pero que ella no permitiría que su hija fuera lastimada por los juegos de poder y las disputas económicas que habían caracterizado su relación con los Monteiro en el pasado. Alexandre le aseguró que sus intenciones eran genuinas, que quería conocer a Elena como el tío que debería haber sido desde el principio. Pero Sofía ya se alejaba, llevando consigo a la niña que acababa de revolucionar todo lo que Alexandre creía saber sobre sí mismo y sobre lo que realmente importaba en la vida. Esa noche, Alexandre se quedó despierto hasta muy tarde, pensando en la sonrisa de Elena, en la forma en que había confiado en él inmediatamente, en cómo esos 20 minutos en el parque habían despertado en él un instinto paternal que no sabía que poseía. Pero sobre todo, pensó en Sofía, en cómo había cambiado, en la fortaleza que había desarrollado y en algo que no quería admitir ni siquiera ante sí mismo, en lo hermosa que se veía cuando sonreía al ver a su hija feliz. Pero antes de continuar con esta historia, quiero hacer una pausa por un momento. Hermosa, quiero saber, ¿desde dónde me estás escuchando en este momento? ¿Estás en tu habitación, tal vez acostada, pensando en las complicaciones del amor, o quizás caminando por la calle perdida en los pensamientos sobre Alexandre y Sofía? Me encanta imaginar que estás ahí, del otro lado, viviendo cada emoción de esta historia conmigo. Tus comentarios significan el mundo para mí. Leo cada uno de ellos, y siempre respondo porque cada palabra tuya me importa. Si esta historia está tocando tu corazón como espero, déjame un like. Cuéntame qué piensas de Alexandre. Si crees que Sofía debería confiar en él, eres parte de esta historia hermosa. Tu compañía hace que cada palabra valga la pena. Ahora regresemos a Madrid, donde Alexandre está a punto de tomar la decisión más arriesgada de su vida. Los días siguientes al encuentro en el parque se convirtieron en una tortura exquisita para Alexandre. No podía concentrarse en las reuniones de trabajo, las cifras de los informes financieros se difuminaban ante sus ojos, y por primera vez en su vida profesional había cancelado 2 presentaciones importantes ante inversionistas internacionales. Catalina lo observaba con preocupación creciente, notando cómo su jefe, normalmente implacable en su disciplina, se quedaba mirando por la ventana de su oficina durante horas. La imagen de Elena corriendo hacia los columpios se había grabado en su mente con una nitidez que lo atormentaba. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver esos ojos verdes brillantes, escuchar su risa cristalina, sentir la confianza inmediata con la que se había acercado a él. Pero lo que más lo perturbaba era el recuerdo de Sofía observándolos desde el banco, con una expresión que había pasado de la desconfianza inicial a algo parecido al asombro al ver cómo Elena respondía naturalmente a su presencia. Alexandre había tomado una decisión que sabía que cambiaría todo. Quería formar parte de la vida de Elena. Quería ser el tío que la niña merecía tener. Pero para lograr eso, tendría que enfrentar no solo su propio pasado y la culpa que cargaba por la muerte de Miguel, sino también ganarse la confianza de una mujer que tenía todos los motivos para desconfiar de él y de su familia. La primera señal de que su vida estaba a punto de complicarse llegó esa misma semana, cuando su abuela Esperanza convocó una reunión familiar urgente en la mansión ancestral. Alexandre sabía que la noticia del regreso de Sofía y la existencia de Elena había llegado a oídos de la matriarca y conocía lo suficiente a su abuela como para saber que no recibiría las noticias con benevolencia. La mansión Monteiro se alzaba imponente al final de una avenida privada bordeada de cipreses.
sus jardines perfectamente cuidados, reflejando el orden y la tradición que Esperanza había mantenido durante décadas. Alexandre había crecido entre esos muros de piedra clara, había aprendido a ser un monteiro en esos salones decorados con retratos de antepasados que parecían juzgar desde sus marcos dorados. Encontró a su abuela en el salón principal, sentada en su sillón de terciopelo azul como si fuera un trono, rodeada de documentos legales y fotografías que Alexandre reconoció inmediatamente. Eran imágenes de Sofía y Elena, tomadas por los investigadores privados que Esperanza había contratado durante los últimos días. Esperanza Monteiro, a los 78 años, seguía siendo una mujer formidable. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado hacia atrás. Sus joyas de familia brillaban con la luz de la tarde que se filtraba por los ventanales, y sus ojos grises, tan parecidos a los de Alexandre, mostraban la determinación férrea que había convertido a los Monteiro en una de las familias más influyentes de España. La conversación que siguió fue brutal en su frialdad calculada. Esperanza había investigado exhaustivamente los 3 años de ausencia de Sofía, sus dificultades económicas, sus trabajos esporádicos como traductora, la modestia del apartamento donde vivía con Elena. Pero lo que más la enfurecía era la confirmación de que la niña era efectivamente una Monteiro legítima, lo que complicaba todos los planes sucesorios que había diseñado meticulosamente. Alexandre escuchó en silencio mientras su abuela desplegaba su estrategia con la precisión de un general planificando una guerra. Había consultado con los mejores abogados de Madrid sobre las opciones legales para limitar los derechos de Elena sobre la herencia familiar. Había explorado la posibilidad de cuestionar la paternidad, a pesar de la evidencia visual obvia. Había incluso considerado ofrecer a Sofía una suma importante a cambio de que renunciara a cualquier reclamo sobre el patrimonio Monteiro. Fue cuando Esperanza mencionó esa última opción que Alexandre sintió una ira que no había experimentado desde la noche en que discutió con Miguel. La idea de que su abuela viera a Elena como una amenaza económica en lugar de como la hija de Miguel, como su nieta legítima, lo llenó de una indignación que luchó por controlar. Con una voz más fría de lo que había usado nunca con su abuela, Alexandre le dejó claro que Elena era una Monteiro por derecho propio, que era su responsabilidad como tío asegurar que recibiera todo lo que le correspondía, y que cualquier intento de excluirla o manipular la situación sería enfrentado por él personalmente. La reacción de Esperanza fue inmediata y furiosa. Acusó a Alexandre de estar siendo manipulado por Sofía exactamente como lo había sido Miguel. Le recordó que esa mujer ya había destruido una vez la unidad familiar al alejar a Miguel de sus responsabilidades, y le advirtió que estaba a punto de cometer el mismo error que había llevado a su hermano a la tumba. Las palabras de su abuela tocaron la herida más profunda que Alexandre cargaba. La sugerencia de que Miguel había muerto por estar distraído por problemas relacionados con Sofía era algo que él mismo había considerado durante las noches de insomnio de los últimos 3 años. Pero ahora, después de conocer a Elena, después de ver la fortaleza que Sofía había demostrado criando sola a su hija, esa interpretación de los hechos le parecía no solo injusta, sino completamente errónea. Alexandre abandonó la mansión familiar con la certeza de que había cruzado una línea que cambiaría para siempre su relación con Esperanza. Por primera vez en su vida, había desafiado abiertamente a la mujer que lo había criado, que había sido su guía y mentora durante los años más difíciles después de la muerte de sus padres. Pero también se fue con una claridad nueva sobre lo que realmente importaba. Elena era su sobrina, la única conexión viva que le quedaba con Miguel, y no iba a permitir que las maquinaciones familiares la privaran de su lugar legítimo en el mundo. Esa misma noche, Alexandre tomó una decisión que sabía que sorprendería a todos, especialmente a Sofía. Se dirigió al apartamento donde vivían, pero esta vez no para observar desde la distancia, sino para tocar la puerta y tener la conversación honesta que debería haber tenido desde el momento en que supo de su regreso. Sofía abrió la puerta vestida con un camisón de algodón blanco y una bata rosa, claramente preparándose para acostarse. Su sorpresa al verlo fue evidente, pero lo invitó a pasar con una cortesía tensa
que dejaba claro que no esperaba nada bueno de esa visita nocturna. El apartamento era pequeño pero acogedor, decorado con el gusto sencillo pero elegante que Alexandre recordaba de los breves encuentros que habían tenido durante el matrimonio de Miguel. Había fotografías de Elena por todas partes, algunas de las dos juntas, y Alexandre notó con una punzada de dolor que no había ninguna imagen de Miguel visible. Elena estaba durmiendo en su pequeña habitación y Sofía mantuvo la voz baja mientras le ofreció café y se sentaba frente a él en el modesto sofá del salón. La conversación que siguió fue diferente a cualquiera que hubieran tenido antes. Por primera vez, Alexandre se permitió ser vulnerable. Le contó sobre la culpa que había cargado por la pelea con Miguel, sobre cómo la existencia de Elena había cambiado su perspectiva sobre todo lo que había asumido durante estos años. Sofía lo escuchó en silencio, sus ojos marrones fijos en su rostro, como si estuviera evaluando la sinceridad de cada palabra. Cuando Alexandre terminó de hablar, ella le contó su propia versión de los últimos días de Miguel, una versión que contradecía muchas de las suposiciones que él había hecho sobre su matrimonio. Miguel había estado emocionado por el embarazo, le contó Sofía con una voz apenas audible. Había empezado a hacer planes para el futuro, había hablado de reconciliarse con Alexandre, de encontrar una manera de unir nuevamente a la familia antes de que naciera su hijo. La noche del accidente, había salido específicamente para comprar un regalo para Alexandre, algo que esperaba que sirviera como gesto de paz entre los hermanos. La revelación golpeó a Alexandre como un puñetazo físico. Miguel no había muerto alejado de él por resentimiento, sino que había estado trabajando activamente para reparar su relación. El accidente había ocurrido mientras su hermano trataba de tender un puente hacia él, lo que hacía que la culpa de Alexandre fuera aún más intensa y al mismo tiempo lo liberara de algunas de las interpretaciones más dolorosas que había hecho sobre los últimos momentos de Miguel. Sofía también le contó sobre los 3 años que habían seguido al funeral, sobre cómo había tenido que huir de Madrid para escapar del acoso legal constante de Esperanza, sobre las dificultades económicas que había enfrentado mientras trataba de criar sola a Elena sin tocar la herencia que sabía que sería disputada en los tribunales. Pero lo que más impresionó a Alexandre fue la ausencia total de amargura en la voz de Sofía cuando hablaba de esos años difíciles. Había una serenidad en ella, una paz que había ganado a través del dolor, que la hacía más hermosa y más intrigante de lo que había sido a los 23 años. Cuando finalmente Alexandre le preguntó qué quería de él, qué esperaba de su regreso a Madrid, Sofía lo miró directamente a los ojos, por primera vez en toda la conversación. Le dijo que solo quería que Elena conociera a su familia paterna, que creciera sabiendo que tenía raíces en España, que entendiera el legado de su padre sin que eso implicara conflictos o manipulaciones.